ponencia magistral, por así decirlo, puesto que es una gran persona quien hoy nos acompaña por sus conocimientos en el tema que va a exponer. Como decía, perdonen el retraso, y quisiese, igual que ayer, darles las gracias por el interés que muestran, por el interés que les lleva por estos temas tan entrañables dentro de lo que es Ellín, dentro de lo que es nuestra comarca, y que están dentro del patrimonio. Temas que en algunas ocasiones a algunas de las personas que estamos vinculados a ellos nos gustaría que avanzasen más rápidos y que gracias a Dios o gracias al destino y a los hombres poco a poco se van consiguiendo grandes méritos. Ya que estoy agradeciendo participaciones, me gustaría destacar la presencia hoy aquí del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ellín como muestra de solidaridad con esta causa que estoy diciendo, como es el patrimonio, como son las pinturas y el arte de tiempos atrás. Igualmente me gustaría agradecer el haber hecho posible que se realicen estas jornadas a la Caja Castilla-La Mancha y a la Diputación, que desde nuestra modestia, desde nuestra fundación, intentamos de concienciar y de llevar a cabo, ya no solamente aquí en la ciudad de Ellín, sino fuera de ella. Tenemos 3 vías que son las que estamos trabajando. Una de ellas es la difusión en cuanto a prensa, en cuanto a radio y en cuanto a televisión, que nos posibilitan que se conozcan no solamente, como decía, aquí en Ellín, sino en otras poblaciones y en otras localidades. La vía de la televisión local también es otra de las vías importantes para la difusión de nuestro patrimonio y de las actividades que estamos realizando, puesto que estas jornadas en distintas semanas serán vistas por en torno a 5 o 6 mil personas. Y desde el trabajo, desde la humildad con que intentamos realizar esta actividad, me gustaría pues destacar la labor que vienen realizando tanto doña Marta Cerdat como don Alexis Armengol. No me queda nada más que decir que la jornada de hoy, que la conferencia de hoy, impartida por un maestro de maestros, puesto que tanto por su titulación como catedrático como por su amor a lo que es la prehistoria, nos lleva y nos va a explicar y nos va a enseñar. Agradecer de manera muy especial a don Mauro, que en todo momento, desde el primer contacto que tuvimos con él, no ha puesto ningún inconveniente. Ha venido esta tarde, se tiene que ir mañana, pues tiene clase a primera hora, es decir, es un lujo y es un privilegio para nosotros poder contar con él, y se lo agradecemos de todo corazón. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos al Ecuador de estas segundas jornadas. En la conferencia de ayer conocimos el mundo íbero, de manos de don Fernando Picornell Cantero. Hoy retrocedemos en el tiempo para visitar la prehistoria, en concreto aquellas manifestaciones pictóricas que se encuentran en nuestra comarca. Manifestaciones mudas por su desconocimiento para la mayoría de sus conciudadanos, pero que tienen mucho que decir y que ofrecen una lectura muy completa de la vida y la mentalidad de nuestros antepasados. Es nuestro deber conservar estos preciados restos, testigos de nuestros orígenes, para que futuras generaciones tengan la posibilidad de gozar del privilegio que hoy poseemos. Pero, ¿cómo se va a conservar o valorar algo que la mayoría desconoce, desgraciadamente? Esta tarde tenemos el placer de presentar a don Mauro Hernández Pérez, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante, el mejor experto y maestro del que podemos disponer para descubrir el arte rupestre de nuestra comarca, que no olvidemos está incluido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Don Mauro Hernández Pérez ha sido profesor de Prehistoria en la Universidad de La Laguna
y, como he apuntado antes, es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Su primera línea de investigación se ha basado en la prehistoria reciente de la España mediterránea, haciendo excavaciones arqueológicas en Alicante y en Albacete, y concretamente en Almansa. Ha realizado publicaciones sobre la Edad del Bronce y sobre el Tesoro de Villena. Otra línea de investigación se ha basado en la prehistoria canaria, sobre la que ha publicado 5 libros y unos 15 artículos. Ha trabajado también sobre el arte rupestre, de lo que fue el Sáhara español, de lo que ha publicado un libro. Su tercera línea de investigación es el arte prehistórico en Alicante, donde han descubierto 150 yacimientos con pinturas y grabados pertenecientes a 5 horizontes artísticos, que van desde el arte paleolítico al arte esquemático. Ha estudiado también pinturas rupestres en Valencia y Castellón, y dentro de Castilla-La Mancha, en Albacete y Cuenca. Sobre este tema ha publicado también varios libros. En relación con el arte, pertenece al Consejo Asesor del Arte Rupestre de las comunidades autónomas del arte rupestre. Además, fue colaborador en la redacción del expediente que declaró el arte rupestre Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues sin más tardanza, paso la palabra a don Mauro Hernández. Buenas tardes. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a la organización de estas jornadas la invitación para estar hoy aquí, por varios motivos. En primer lugar, por mi interés por el arte prehistórico, en una doble vertiente, en la vertiente de la investigación, pero también en la vertiente de la difusión. Hoy, este año, se cumple el primer centenario del descubrimiento de las pinturas rupestres postpaleolíticas de la España mediterránea. Pinturas que se localizaron por vez primera en la cuenca del Ebro y que más tarde, muy pocos años después, se comenzaron a descubrir en nuestros territorios más próximos, primero en la zona de Alpera, más tarde aquí en Minateda. Han pasado 100 años de investigación, 100 años donde hemos ido poniendo problemas, planteando problemas, resolviendo o intentando resolver esos problemas con algunas respuestas, pero que todavía hoy, como vamos a ver después, nos seguimos haciendo preguntas para las que no tenemos respuesta. Pero también hay otra vertiente en estas jornadas que a mí me gustaría destacar, que es la vertiente de la difusión. Difusión que es necesaria hacer en un momento de cambio social, en un momento donde lo que nos vamos a plantear en los años próximos va a ser qué hacemos con nuestro ocio. Vamos a una generación del ocio, vamos a una necesidad de dar alternativas a el ocio que tenemos todos, y en ese ocio hay un hecho que es importante y que lo están señalando todos los tratadistas del mundo, que la cultura se va a convertir de alguna manera en el atractivo para ese mundo nuevo que se nos viene encima. La cultura como un elemento más del progreso de los pueblos, como un elemento más del progreso de los pueblos a nivel individual, pero también del progreso a nivel social. Y yo, aunque luego quizás en el coloquio lo podemos plantear mejor, quiero llamar la atención de las experiencias que se están haciendo en muchos sitios de España, que en sitios que están mal comunicados, en sitios donde para acceder a ellos presentan unas enormes dificultades, caso por ejemplo del interior montañoso de Castellón o de la zona del interior de Jaén. Pues allí experiencias que podemos considerar modélicas han puesto valor el patrimonio. Sitios como la zona de la Valtorta en Castellón, que prácticamente estaban rodeadas de pueblos donde lo más característico era que solo vivían ancianos, que no vivían niños, en pueblos donde prácticamente no hay bares o no habían bares,
la puesta en valor del patrimonio, la puesta en valor del arte prehistórico ha significado, por ejemplo, la apertura de nuevas escuelas, es decir, han vuelto los niños porque los jóvenes han vuelto a encontrar en esos pueblos atractivos y sobre todo han creado nuevos servicios. Hay lo que podemos llamar un turismo rural que ha sido el motor de todo lo que es el interior de Castellón, como lo está haciendo en muchas zonas de Jaén, y eso motivado por el arte. Sobre todo cuando hace 5 años, el 5 de diciembre próximo se cumplirá el 5º aniversario, que la UNESCO declaró que el arte rupestre del arco mediterráneo, el arte rupestre que va desde la zona de Almería y de Jaén hasta los Pirineos, lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Eso significó que la UNESCO, reunida en aquel momento en el Japón, consideró que tenemos uno de los patrimonios más importantes del mundo. Y entre esos lugares de patrimonio está como lugar preferente un sitio de aquí, está Minateda. Porque cuando se eligieron los yacimientos que podíamos considerar claves para la declaración de patrimonio, un yacimiento que se consideró que era esencial en esa declaración era Minateda, porque Minateda era conocido en todo el mundo gracias a los estudios que desde el año 1920 se vienen realizando aquí. Y de hecho, Minateda, para los habitantes de Minateda y de Yin, pues tiene hoy para la UNESCO, que es el organismo cultural más importante del mundo, el mismo valor que puede tener la Catedral de Toledo, o el mismo valor que puede tener en las cuevas de Altamira. Ni más ni menos, es exactamente el mismo valor. Y como tal, tenemos que protegerlo, tenemos que investigarlo y tenemos que difundirlo. Minateda es, hoy por hoy, un referente. En cualquier reunión científica que se hable del arte rupestre, del arco mediterráneo, del arte rupestre de esas comunidades autónomas que están en relación con el Mediterráneo, Minateda es un referente. Si reflexionamos cuáles son los referentes que en aquel momento se eligieron para elegir o para proponer a la UNESCO que el arte rupestre fuese Patrimonio de la Humanidad, se eligió Nerpio como un conjunto importante, se eligió Minateda por ser el más tradicional y posiblemente el que en un futuro nos podía resolver todas las preguntas que vamos a ver aquí hoy, y también Alpera, además de otro yacimiento en la provincia de Cuenca. Por lo tanto, yo lo que quiero hoy aquí es un poco hacerles ver lo que es Minateda. Hacerles ver lo que es Minateda, porque en Minateda hay mucho mito y como todos los mitos, la mitad son falsos. Minateda, en contra de lo que se dice, se ve todo, o se puede ver todo. Minateda hoy por hoy es el mejor conjunto de arte rupestre que tenemos en esta zona. Minateda es, por otro lado, un yacimiento excepcional, porque cualquier pregunta que se haga a cualquier investigador de cualquier país que trate de averiguar qué pasa en nuestras tierras a nivel de mentalidades en los últimos 7000 años, tiene necesariamente que referirse a Minateda. Yo voy a hablar, voy a explicar, voy a contar algunas cosas, pero lo que a mí me gustaría es que generar muchas preguntas para que ustedes luego me las pregunten. Si las sé, las contesto; si no las sé, pues no las contesto. Les puedo prometer que no me las voy a inventar. Lo que no sé, pues voy a decir que no me lo sé. Si hablamos de Minateda, necesariamente tenemos que remitirnos a una figura excepcional. Es a este señor, al padre Henri Breil, un investigador francés que hace ya, pues, casi 90 años, vino aquí. Sabemos que se bajó en el tren, se paró en el tren en Minateda y que fue acompañado por un farmacéutico de Vélez Rubio, de los Vélez, en Almería, que es Federico de Motos, que fue quien, mediante el contacto que tenía con prospectores de la zona, había descubierto el año 1914 un conjunto excepcional de pinturas que es lo que hoy conocemos con el Abrigo Grande de Minateda. Ese investigador
que tardó poco tiempo en venir a Hellín, venía a Minateda para conocer las pinturas, recibe una carta en París en que le comunica este farmacéutico, gran arqueólogo de los Vélez, le comunica que ha encontrado unas pinturas en Minateda que son tan importantes y que se ven extraordinariamente bien y que podían ser comparadas con las otras pinturas que en esos momentos se estaban descubriendo en muchos sitios de España. Sabemos que viene aquí, que está aproximadamente unos días, que recorre toda la zona de lo que hoy es el núcleo de Minateda, que descubre no solo el gran abrigo de Minateda, sino que descubre la serie de abrigos menores que se encuentran en esta zona, y en este lugar él realiza lo que nosotros consideramos el primer plano, un plano extraordinariamente para la época, que lo realiza en 1915, aunque luego lo publicaría en 1935. Henri Breil recorre y calca todas las pinturas, y ese calco es el que todavía hoy nosotros conocemos, porque después de Breil no se han hecho otros calcos. Nosotros hace unos 6-7 años, por encargo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, comenzamos a hicimos un calco que todavía hay que terminarlo y concluirlo, para realizar un estudio con la idea de poner en valor el yacimiento, e incluso se dieron algunas propuestas que yo creo que todavía, a pesar del tiempo transcurrido, pueden ser válidas. Breil es en aquel momento la persona que más sabe de arte prehistórico, no solo de nuestras tierras, sino prácticamente de todo el mundo. Breil era el que de alguna manera certificaba la autenticidad y el interés de esta cueva. Y a partir de que Breil viene a Minateda el año 15, prácticamente en todas sus publicaciones posteriores, muere en los años 60, insiste que la clave de todo lo que podíamos saber sobre el arte prehistórico de la España mediterránea está en Minateda. Lamentablemente, Breil apenas publicó su estudio definitivo. Sabemos que hizo un estudio y lo publicó en la revista francesa La Anthropologie el año 20, donde publicó lo que es el abrigo grande. 5 años después, también en otra publicación en francés, publica lo que son los abrigos menores. Y a partir de ese momento, prácticamente todos los autores, todos los grandes investigadores pasan por Minateda, pero se repiten o se limitan a decir o comentar o reflexionar sobre los calcos de Breil o sobre los estudios que sobre ese momento se estaban haciendo. Breil mantuvo una postura sobre la cronología del arte rupestre de Minateda que hoy por hoy no podemos seguir manteniendo. Breil mantuvo hasta prácticamente su muerte que el arte rupestre de Minateda comenzaba en el Paleolítico y prácticamente llegaba a los metales. Hoy, no solo por los datos de Minateda, sino por la información que tenemos de otros yacimientos en toda la zona que son similares a los de Minateda, podemos decir que, o al menos yo en mi opinión, y estoy, por lo menos en eso sí creo que estoy totalmente convencido, es que el arte rupestre de Minateda es del Neolítico o posterior, por las razones que vamos a ver. Breil mantuvo, como les decía, esa cronología antigua para los inicios, aunque luego él dice que va a mantenerse a lo largo del tiempo, y de hecho en una reunión que se celebró en Barstein, en Austria, de la que aquí se recoge una foto. Breil es este investigador que está aquí, que realmente es un año antes de su muerte, pero asistió a esta reunión para seguir manteniendo su cronología. Breil tiene un discípulo entre todos los investigadores españoles, y ese discípulo es este investigador que es Eduardo Ripoll, que se había relacionado muy bien con Breil, que había trabajado con Breil en París, y Eduardo Ripoll conoció un manuscrito de Breil que nunca publicó sobre las pinturas de Minateda.
Incluso Braille le invitó a Ripoll que estudiara, que volviera a calcar las pinturas, pero por una serie de motivos no pudo realizar. Pero Braille en boca de Ripoll insiste una y otra vez de la necesidad de reestudiar Minateda. Pues bien, nosotros hace unos años, pues por iniciativa de la propia Junta, mucho antes de que se intentara la declaración de Patrimonio de Humanidad, en un momento que yo creo que fue esplendoroso para la arqueología de todos los lugares, que fueron los años 90, que fue un impulso extraordinario después de la aparición de la España de las autonomías, realmente se vio la necesidad de entrar en un proceso de difusión, y en ese proceso de difusión lo que se intentaba era calcar, estudiar nuevamente Minateda. Volvimos a calcar Minateda y recompararlo con la información que teníamos de lo que había dicho Braille, y luego realizar un calco 1:1. La idea era hacer un calco 1:1 y reproducirlo debajo de los paneles para que las personas que visiten Minateda pues puedan ver debajo lo que se ve, o sea, las figuras que son, y las pueda intentar leer en la pared. Porque lamentablemente Minateda, como todo el arte prehistórico en España, ha sufrido muchos agravios. Esto es Minateda, ustedes lo conocen, el Minateda que vieron antes, la primera fotografía en blanco y negro antes de hacer el cierre, y hoy es el cierre que tenemos, cierre que hace algunos años, hablando con una investigadora de la Junta de Comunidades en Toledo, pues se planteó la necesidad de modificar el cierre, adaptándolo a los criterios actuales, pero que dentro de lo que es un cierre de los años 60, yo creo que podríamos considerar que es un cierre modélico. Es un cierre que en ningún momento agredió al yacimiento, por lo tanto es un cierre que ha permitido de alguna manera que el arte rupestre de Minateda se conserve en buen estado. Pero este cierre no ha impedido que haya sido muy dañado. Aquí tienen ustedes una interpretación que hemos hecho sobre el calco de Braille. Este es el calco de Braille. Braille lo calca en blanco y negro, y eso es lo que ustedes han visto, que está también en el cartel que anuncia esta jornada. Pero nosotros lo que hemos hecho aquí es un trabajo que prácticamente estamos iniciando ahora, es pintar en cada color, cada una de las fases que veis Braille. Braille dice que habían 13 fases, que habían 13 momentos, en el arte de Minateda, del gran amigo de Minateda. Yo creo que los momentos son menos. Prácticamente Minateda no hay tantos momentos, aunque hayan superposiciones. Es decir, aunque el artista vaya superponiendo, como ocurre aquí, un motivo sobre otro, no es que pasen excesivo tiempo, no es que pasen culturas, sino simplemente que por el interés que tiene Minateda y que veremos al final, Minateda es un santuario, y como un santuario se van renovando de alguna manera los pactos, se van estableciendo alianzas, se van haciendo algo allí que hace que este abrigo, este excepcional yacimiento, sea un referente para todas las generaciones. Posiblemente Minateda esté vigente, esté vivo, como un lugar de interés para la gente que vivía aquí durante 2 o 3 mil años, no más. Quizás 4, pero quizás 4 forzándolo. Aquí simplemente les quería un poco comentarles, pues es un poco los motivos que podemos ver en Minateda. En Minateda vemos básicamente, o casi exclusivamente, salvo algunas figuras que plantean problemas y que están en muy mal estado, prácticamente lo que nosotros conocemos como el arte rupestre levantino. El arte rupestre levantino es una manifestación artística que es exclusiva de lo que es la España mediterránea, que va desde Almería hasta los Pirineos, hasta Huesca, y que penetra hacia el interior de la península ibérica, siendo los puntos más del interior la zona de Nerpio, o la zona, por ejemplo, de Aína, o la zona de Jaén, y en algunas zonas de Zaragoza, como lugar que penetra más
y de cuenca que penetra más hacia el interior. Es un arte donde el hombre y en menor medida la mujer se convierte en protagonista. Frente al arte del Paleolítico, que todos recordamos por ese arte de los grandes bisontes de Altamira, donde prácticamente no existen hombres ni mujeres, pues prácticamente en este arte el hombre y la mujer se convierten en protagonistas. Y junto a ellos los animales que son tanto animales domésticos como preferentemente animales salvajes. Hay algunos animales domésticos, hay cabras que por la estructura del cuerpo sabemos que parecen todos los investigadores que estudian los animales antiguos están convencidos de que son domésticos, pero básicamente todo lo que podemos ver, como vamos a ver después en nuestro yacimiento, son animales salvajes. Son animales que sirven para alimentación, pero que además de servir para alimentación, son animales que forman parte de la vida. Forman parte de la vida como un animal forma parte de la vida de un cazador, de un pastor. Es decir, o como nuestros mitos, donde los animales se incorporan a nuestras leyendas. Si no es que el animal se pinte necesariamente porque es la carne que uno va a comer, sino porque ahí nos están contando unos mitos, nos están contando unas historias que nuestra obligación es leerlas. Pues en este proceso en el que nosotros estamos ahora, y que si se retoma o si se pudiera retomar, pues es posible que podamos decirlo muchas más cosas dentro de algún tiempo, pues lo que nosotros podemos ver es que hay distintos momentos, y que en distintos momentos de Minateda hay animales que se van convirtiendo en protagonistas, que de alguna manera hay animales que en un momento tienen un enorme valor y que ese valor desaparece, y desaparece colocando encima a otros animales. Eso quiere decir que de alguna manera el mito que narra ese animal se pierde. Ese mito desaparece y se renueva, pero no se intenta bajo ningún concepto anularlo, porque el mito, como pasan nuestros mitos y nuestras tradiciones, está siempre presente. Se va olvidando y lo vamos sustituyendo por uno nuevo. A veces tenemos la devoción a un santo actual y lo sustituimos por un santo nuevo, y vamos cambiando de santo según las circunstancias. Pues salvando el tiempo y las distancias, esto es exactamente igual. Pero el hecho de que nosotros cambiemos de santo no significa que el santo antiguo lo rompamos, sino simplemente mantenemos esa tradición de ir pintando encima. Hay que entender, por lo tanto, en Minateda como un lugar donde a lo largo del tiempo, las distintas generaciones que se suceden en todo este amplio territorio, van realizando una serie de actos de los que luego hablaremos. Minateda se dice que está mal, y efectivamente Minateda está mal. Cuando hablo de Minateda estoy hablando básicamente del abrigo grande. Minateda está mal por varias razones. Minateda está mal porque el hombre, no los agentes atmosféricos, el hombre en prácticamente 90 años lo ha destrozado. Lo ha destrozado por una mala manera de entender nuestro patrimonio, y es mojándolo continuamente. Es decir, para que se vean las pinturas, lo más lógico es mojarlo significa que los colores se reavivan, y entonces van apareciendo, hay una reacción química, van apareciendo esas capas blancas, que donde hay más capas blancas que debajo hay unas pinturas. Es nuestro referente claro para ver que debajo hay unas pinturas. Esto que hoy parece que no se ve nada, si ustedes van allí y están allí un rato, están un rato que puede ser pues un cuarto, media hora, y habitúan el ojo, yo les puedo asegurar que se ve todo. Es decir, se ve casi todo, porque realmente están en buen estado. Lo que tienen encima las pinturas de Minateda son básicamente unas capas de suciedad. Una capa de suciedad que en las experiencias que hemos hecho en la zona de Alcoy y en la zona de Castellón, se ha demostrado que se puede limpiar y prácticamente restituir la figura a cómo se descubrieron
hay algunas que son ya irrecuperables, por una serie de motivos. Porque hay figuras donde, pueden ver ustedes en este caso, donde una persona, un desgraciado, realmente, por no emplear otra palabra, las embadurnó con aceite de coche. Eso hace ya pues unos 8 o 9 años, y todavía hoy pueden ver ustedes cómo se adivina aquí debajo pues la mancha del aceite, que evidentemente permite dibujar. Aquí, si pueden ver, hay una figura de un arquero. En otros casos pueden ver ustedes aquí cómo, y esto sin mojar, simplemente trabajando con la fotografía, pueden ver ustedes aquí una cabra, y pueden ver que están debajo de la capa de concreciones, porque se pueden ver aquí otra figura, un extraordinario animal. Pues otras personas le han tirado polvo, o sea, han llenado los huecos de la roca con polvo, que evidentemente si llueve, se moja, eso se hace una concreción, se hace como un cemento, y puede llevar a la desaparición de las pinturas. Insisto que las pinturas se ven mal, pero se pueden ver, y sobre todo se pueden tratar para que en un futuro las pinturas se puedan ver mucho mejor. Porque además de las agresiones naturales, antrópicas, hechas por el hombre, en la roca de Minateda, como la roca de muchos lugares de nuestro entorno, tiene un mal, y el mal es que se erosiona fácilmente, que la acción del viento, simplemente la acción del viento, golpeando continuamente con la pared, pues hace que las paredes de los abrigos se levanten unas costras, como en este caso, y prácticamente impida o rompa o haga desaparecer pues unas pinturas, como en este caso que pueden ver ustedes, una cabra que ha sido rota, o que está rota no por la mano del hombre, sino por la acción de la naturaleza. En otros casos, la roca presenta una serie de afloramientos de piedras, que es otro defecto que habrá que empezar a estudiar para que no se caigan en el futuro. Pero a pesar de todo, las pinturas están excepcionalmente hechas, están excepcionalmente conservadas cuando uno observa los detalles. Piensen, y aquí solo quiero que se fijen, en esta pata con la pezuña en forma de V de un ciervo. Se pueden ver, y piensen ustedes el trazo, el artista, el gran artista que fue este hombre, estos artistas, porque fueron muchos los que pintaron a lo largo del tiempo Minateda, que prácticamente, a pesar de lo irregular que es la roca, que posiblemente sea Minateda el sitio donde la roca es más difícil de poder pintar sobre ella, por las irregularidades, por los afloramientos de piedra, pues a pesar de todo no hay un titubeo, no se titubea en el trazo. Eso nos está demostrando la muñeca que tiene el pintor, y realmente, por otro lado, la firmeza del trazo. Hoy sabemos, o parece que todos los estudios parecen demostrarlo, que los pinceles con que pintaron estas pinturas de Minateda, como otras pinturas, son básicamente la pluma del ave. O sea, los datos son posiblemente la pluma de algún animal, de algún ave, sobre posiblemente la pluma de las alas. Y sabemos además que frente a todos los mitos que hay, y en mucho lo que dicen los libros, y no todo lo que dicen los libros pues a veces es verdad, o se dicen en un momento determinado, básicamente todas las pinturas están hechas con materias orgánicas, básicamente con ocres, a pesar de que exista una tonalidad muy grande. Es decir, hay un ocre que es casi negro, y hay una variedad de tonos muy amplio. Son tonos que tienen su origen ya en su momento originario, pero también muchos de ellos han sido resultado de la degradación del tiempo. Y sabemos que prácticamente lo único que tienen para aglutinar, para que ese polvo de ese ocre se pueda adherir a las paredes, seguramente sería agua en muchos casos, quizás la leche, como han demostrado algunos análisis, pero posiblemente no tengan nada que ver la sangre, como a veces se ha dicho. Por lo menos
los pocos datos que tenemos parecen indicar, y los análisis, que no se utiliza la sangre. Decía que el arte rupestre de Minateda, como el arte rupestre de todo el levante español, es un arte rupestre donde el hombre se convierte en protagonista. El hombre que en Minateda presenta una extraordinaria diversidad. Hay grandes figuras, como dos grandes figuras con el cuerpo listado, con las nalgas muy marcadas, con las piernas ejecutadas con todo detalle, que tradicionalmente se dice que presiden de alguna manera todo el repertorio, todo el panel. Seguramente no es que presidan, sino que en un momento determinado eran las figuras principales, pero no necesariamente siempre. Y junto a ellos tenemos otras figuras resueltas con los mínimos trazos, pero que corresponden a arte no esquemático, que es otra cosa, como veremos después, sino que corresponden a lo que podríamos denominar arte rupestre levantino en el sentido más clásico. Figuras humanas que en el caso de los hombres van siempre desnudos, que van siempre a veces con plumas, con un tocado de plumas como si fuese un indio, y casi siempre llevan los arcos, las flechas en la mano. Este es un trazo, este es un arquero, donde ven ustedes el cuerpo, una pierna, perdón, bueno, por atrás. ¿Me vea? ¿Y dónde está la? Perdón. Que a veces, como en este caso, tiene las piernas marcadas, que tiene un pantalón, a veces van desnudos, pero en este caso yo estoy haciendo la moda, la antigua moda en el arte prehistórico, una cosa que y podemos saber cómo visten las mujeres, cómo visten los hombres, cómo cambian de moda, cómo las mujeres tienen un tipo de modelos de faldas, pero es una cosa que ahora no viene un poco al cuento. Pero sí me interesa destacar que, por ejemplo, casi todos esos hombres van, en el caso de Minateda, provistos, cuando son de mediano tamaño, provistos de flechas en la mano, o el arco con unas de flechas. Pero hay además otros mucho más simples, como es este conjunto de 4 figuritas, donde hay 2 figuras principales y 2 figuras más pequeñas en los laterales, donde se ve con claridad la cabeza, el cuerpo, una pierna, la otra pierna, el brazo, el otro brazo, y repite lo mismo. Esto es una cosa extraña. Sin esta agrupación de esas 4 figuras, yo diría que es casi única, y posiblemente pertenezca al último momento de las pinturas del Abrigo Grande. Y junto a ellas, no sé si se puede ver, pero se puede ver con claridad si siguen la punta de la flecha, pueden ver la pierna de otro arquero, las 2 piernas, el cuerpo, la cabeza, un brazo, un arco y otro arco. O sea, la cuerda, la madera del arco y la cuerda. Estas figuras, que son pequeñitas, que son prácticamente de unos pocos centímetros, es uno de los temas más interesantes de Minateda, porque la sensación que hay es que son muy antiguas, que parece que están debajo de otras que son más naturalistas. Esto es un tema sobre el que en los últimos años se viene reflexionando mucho a nivel de toda España. Si se comienza a hacer unas pinturas muy naturalistas y se van degenerando, no degenerando, se van simplificando para dar después a lo que es el arte esquemático, o ocurre al revés. La clave, el único yacimiento que puede resolver ese problema es Minateda. Creo que Minateda está la clave para resolver qué es lo que se pinta antes y cuál es la secuencia. ¿Por qué? Porque Minateda, insisto, esa secuencia a lo largo de mucho tiempo es la que nos permite saber toda la cronología. Pero Minateda, además de esas figuras de hombres en actitud de estar con flechas en la mano, hay unas figuras que son de la vida cotidiana,
de la vida cotidiana como pues esta figura donde claramente nos encontramos con una mujer. Sabemos que es una mujer porque tiene faldas. Los hombres nunca llevan faldas en aquella época. Que se le marca con claridad las piernas y que luego hay una figura que suponemos masculina, que es más pequeña y que suponemos, o sea, supuesto que es un niño. Está claro que esta figura que está nos hablando si se trata de una madre o un hijo, o una madre o un joven, pues nos está refiriendo a escenas de una vida cotidiana. Pero hay algunas otras que son tan extrañas, que son tan complejas, como otra escena donde hay una mujer, y vuelve a repetir el mismo modelo de falda. Es una falda que está hasta la altura de las rodillas y que luego le cae seguramente un pequeño pico por cada uno de los lados, que lleva las piernas al aire, junto a ella un hombre en el que se marca el sexo, y también que lleva una especie de colita, que lleva por detrás como una especie de plumaje, de dos plumas. Fíjense ustedes lo que he marcado aquí, como repetimos aquí, en donde pueden ver ustedes el modelo de falda y las piernas de esta figura. Y frente a esto, el detalle del hombre. Seguramente marca el sexo muy exagerado y esta cola detrás. Pero está claro que estamos relacionando, hay una escena en donde interviene una mujer muy naturalista, no disfrazada, y un hombre que está disfrazado. Esto evidentemente tiene algún sentido. Como tiene algún sentido, esta otra escena extraordinaria, en donde hay un lío de figuras humanas que corren en un sentido y en otro, que parece que se enfrentan, que aparecen figuras humanas cruzadas por flechas, en un sentido, donde hay una figura claramente femenina por el tipo de caderas en que se representa en otros lugares, en donde se ha planteado qué es lo que se representa aquí. Se ha dicho que se representan el enfrentamiento de dos grupos humanos, en donde hay una mujer que aparece herida. Quizás lo que esté representando no es una batalla, quizás también, casi muchas veces, estas escenas de enfrentamiento lo que están representando es pues, una danza folclórica, para entendernos de alguna manera, donde nosotros tenemos todavía hoy en nuestro folclore enfrentamientos que es un rito, es un mito, de una leyenda del pasado que nosotros hoy lo convertimos en un acto vivo. Pues en estas figuras nosotros hemos podido, y estamos en este momento trabajando en ello, podemos ver cómo hay figuras humanas diferentes, cómo hay figuras humanas que se visten diferentes. Por lo tanto, hemos podido ver prácticamente dos grupos, como ya decía nuestros maestros. Piensen ustedes que, insisto, vuelvo otra vez, esa calidad extraordinaria de la ejecución de las figuras, donde pueden ver este arquero o esta figura humana que tiene clavado en su cuerpo una cantidad enorme de flechas, pero que está vivo, no está muerto. Es decir, el hombre está vivo aunque tenga las flechas clavadas. Por lo tanto, no está contando una muerte, se está contando algo más, con un arco que le cruza en el cuerpo. Y pueden ver ustedes aquí otro arquero para que vea ese modelo que consiste en trazar el exterior del cuerpo con una enorme precisión y luego rellenar el cuerpo con una serie de trazos, rellenándolo en un cuerpo listado, como si quisiera dibujar algo. Decimos a veces que es la ropa, pero veremos que los animales también lo tratan igual. Pero si fijan ustedes la precisión, que aquí hay una línea, siguen el trazo este, es una línea extraordinariamente fina, tiene que ser hecha prácticamente con la pluma puesta de perfil, y no sobra la pintura, prácticamente el trazo es perfecto. Si los hombres y en menor medida las mujeres son protagonistas, también lo son los animales. Y el repertorio de animales
del abrigo grande de Minateda es extraordinario. Yo creo que tenemos el mejor conjunto, por su variedad y por su manera de representar, del arte rupestre levantino de todo el Mediterráneo. Y me van a decir ustedes que esto lo estoy diciendo aquí porque estoy en Ellín y tengo que decirlo. Pues no, es verdad. Es decir, es verdad que la enorme variedad, la diversidad de maneras de representar, no hay parangón en un lugar. Yo solo voy a poner dos o tres ejemplos. Aquí tienen ustedes este caballo con este cuerpo grande, con perfecta indicación de las patas, del rabo del caballo. Fíjense ustedes que el rabo está hecho con un trazo, que está con un vientre hinchado, y como está el vientre hinchado ya está preñada. O sea, es un animal preñado. Evidentemente no necesariamente todos los caballos salvajes son de cuerpo irregular. Si ustedes han visto los asturucones o han visto pues algunos de estos animales, son siempre animales cortos, de vientre hinchado, pero que incluso les dibujan pues las dos orejitas. Y es un animal con de alguna manera la característica del arte rupestre levantino, de rellenar su interior, prácticamente todo. Se ha rellenado con lo que llamamos nosotros tinta plana. Y ahí, en ese mismo abrigo, tenemos otro caballo. Las dos patas, la cabeza, la grupa, el rabo y las dos patas. Y aquí está resuelto de una manera diferente. Aquí simplemente con la otra característica que define el arte rupestre levantino, que es el trazo lineal. Es decir, que sería también de modelo Minateda para explicar las características técnicas, no solo temáticas, sino del arte rupestre levantino. Tenemos caballos, y son caballos que con toda posibilidad son caballos salvajes. Evidentemente quien ha estado en Minateda, quien ha estado en esa enorme planicie que rodea el Tolmo, pues evidentemente nos está revelando con claridad que estamos en un lugar donde pueden pastar con una gran comodidad los caballos. Pero es que también en esa zona, en una zona que nosotros tenéis que imaginarlo con una cobertura vegetal algo más importante que la que hay ahora. Evidentemente la acción antrópica, el ganar tierras para el cultivo, ha cortado de raíz toda la cobertura vegetal. Pues en esa zona vivirían con bastante comodidad los ciervos. Ciervos que se pintan con extraordinario detalle, ciervos que se dibuja con precisión su cuerpo, pero sobre todo en el que interesa señalar con exquisito cuidado la cornamenta. Fíjense la cornamenta de estos ciervos, muy ramificada, perfectamente resuelta, que nos está indicando, en este caso también, pero he puesto dos o tres ejemplos para ver también las características de estos ciervos, que nos están reflejando claramente que se tratan de animales adultos. Hay muy pocos cervatillos, yo creo que hay uno o dos, y muy pocas ciervas. Básicamente son ciervos machos. El ciervo es indudablemente un animal salvaje, como lo es posiblemente las cabras. Las cabras que se resuelven también de muchas maneras. Cabras en las que el cuerpo se dibuja con precisión delimitando el exterior, que se rellena luego con una serie de trazos que lo rellenan parcialmente, que se dibuja con todo cuidado la cornamenta, pero otra cabra que, como pasaba antes con los caballos, se realiza con tinta plana, es decir, con el relleno interno del cuerpo, como ocurre aquí. Cabras que tienen cuernos de distinta manera. Fíjense estos cuernos, que se los presento en detalle, de unos cuernos inclinados hacia atrás,
están sobre otra figura anterior, y fíjense estos cuernos en S, que nos está indicando dos tipos de cabras salvajes, las dos, que existen o que se representan en la zona. Esos son los animales, y hay muchos más animales, hay bóvidos. Curiosamente no hay ningún ave. Las aves tendremos que desplazarnos hacia la vecina Yecla para en Cantos de la Visera encontrar dos aves zancudas extraordinarias. Y tenemos otra serie de animales sobre los que algunos de ellos presentan muchas dudas. Cuando Braille calcó, Braille no hacía un calco directo, sino hacía un calco a mano alzada. Braille calcaba de alguna manera, o hacía de alguna manera, rellenaba lo que le faltaba. Y entonces Braille ve animales en Minateda que los estudios posteriores de un investigador que vino poco después de él, que es Hernández Pacheco, con un extraordinario dibujante que es Benítez Mellado, que dibuja parte otra vez de Minateda con unos detalles, alguna figura, pues se ha comprobado que algunos animales que Braille decía que eran del Paleolítico, pues no existen. No existen porque no existen. Porque el análisis de esos animales lo que nos está demostrando es que son repintados, que se pintan una y otra vez, se repintan y se modifican. Y entonces cuando hoy tenemos nuevos métodos de análisis, cuando podemos hacer diversos tipos de fotografía, podemos ver las correcciones. No las correcciones, sino que un animal que está allí se cambia de animal, se le da otra apariencia para reavivar la figura. Pero cuando estamos hablando de Minateda, estamos hablando siempre de un abrigo extraordinariamente importante, que es el abrigo grande. Pero Minateda, y con otro sentido totalmente distinto, tiene una serie de pequeños abrigos que son igualmente interesantes, aunque tiene un sentido totalmente diferente. Son abrigos que parecen ser hechos para que no sean visitados, para que no sean vistos, para que no sean frecuentados por mucha gente. Son lo que nosotros consideramos hoy abrigos menores. Una palabra que a mí realmente no me gusta, porque yo creo que son tan mayores como los otros, pero si entendemos como abrigos menores, ¿por qué? Tienen menos figuras, efectivamente hay. Efectivamente es así. Hay muchos abrigos, pero yo tampoco quiero llamar la atención sobre algunas cosas. Por ejemplo, este abrigo que ya fue calcado, Barranco de la Higuera, fue calcado por Braille, en donde Braille cita o ve algunas de las figuras que Braille cita o dice. Esto es un calco de esa época, del año 35, publicado en el año 35, que es un arte rupestre esquemático. Ven que no hay naturalismo, ven que es una cosa muy rara. Adivinamos que son figuras humanas porque tienen un cuerpo y tienen unas piernas abiertas, este no tiene, pero tiene una cosa rara en la cabeza, a la altura de la cabeza. Todavía estas pinturas se conservan en muy buen estado. Estas pinturas se conservan en muy buen estado, ¿por qué? Porque no están al acceso, son desconocidas por mucha gente. Son pinturas que lamentablemente no están protegidas, es decir, no están valladas, no están protegidas, por lo tanto es necesario hacer una labor de protección de estos abrigos, porque aquí puede estar también la clave de esa investigación del futuro. Estas figuras que durante mucho tiempo se decían que eran arte esquemático, yo creo que no lo son, yo creo que son arte rupestre levantino. Esto es arte rupestre levantino porque es una moda, y esto sí es una moda exclusiva de Albacete. Es una moda exclusiva que empieza aquí y se va hasta Nerpio. Es decir, es una moda donde aparecen estas figuras muy simples, pero como si fuese con el pelo desmelenado, es decir, con una especie de tocado que podemos ver en muchos abrigos de toda esta zona. Hay, sin embargo, en estos abrigos menores, pues algunas figuras que son claramente esquemáticas. Son estos animales que frente al naturalismo de lo que vimos antes, pues nos encontramos con ese arte muy esquematizado, donde adivinamos que hay un animal porque tiene 4 patas, que tiene 2 orejas o 2 cuernos, que tiene un rabo, pero que evidentemente no sabemos la especie que es. Si marcamos eso para que vean, fíjense lo bien que se conservan. Se conservan perfectas. Estas sí se conservan bien, o se conservan relativamente bien. La roca, por otro lado, es mucho mejor. Y hay más pinturas
como hay grabados, como hay otras cuestiones, quizás un conjunto extraordinariamente interesante es el de Canalizo del Rayo, donde habían 2 abrigos, hoy solo queda uno, pero donde hay 2 abrigos y poseemos un calco de Braille, donde hay una serie de figuras de extraordinario interés, como son estas figuras de arte esquemático que yo creo que hay que reinterpretar, como esto que es el cuerpo de un animal, y esto que yo creo que es una inscripción, ya Braille lo dice, que es una inscripción semítica, es claramente una inscripción árabe. Parece que puede decir, faltan unas letras, pero puede hacer una invocación a Alá. Es decir, que realmente estamos ante un documento también, no solo un documento de arte prehistórico, sino también de una advocación medieval. Esto es lo que nos está demostrando que todos estos abrigos son abrigos que ejercen, que han ejercido y que todavía siguen ejerciendo ante nosotros una gran atracción. Son abrigos que tienen que tener necesariamente motivaciones diferentes. En todas las religiones, en todas las culturas, hay lugares de distinta categoría no a nivel ideológico porque todos son iguales, pero sí a nivel de capacidad para recibir fieles o para recibir gentes que acerquen allí. Pues bien, Minateda, el conjunto de Minateda, el conjunto de abrigos de Minateda fue de alguna manera un santuario. Estamos posiblemente al primer santuario de nuestra prehistoria, el primer santuario de nuestra historia. Fue un lugar donde las gentes del entorno iban allí a realizar determinados actos, determinadas prácticas. En algunos casos no tenían acceso todos, pero en los abrigos grandes son lugares donde la gente se puede concentrar. Se puede concentrar porque en las plataformas que están delante de los abrigos, como es el caso de Minateda, yo he hecho la experiencia con un autobús hace un tiempo y caben más de 60 personas con comodidad. Es decir, que un grupo de aquel momento, que es un grupo reducido, pues eso permite que la gente pueda realizar lo que fuera allí. Es un lugar, en el caso del abrigo grande, es un lugar de un santuario que necesariamente por las pinturas que se hacen allí, en ese santuario, son pinturas del Neolítico, de todo el Neolítico, y en los abrigos menores quizás hasta el inicio del Calcolítico. Para entendernos, desde hace 7.000 hasta hace 3.000, 4.000 años. Eso es lo que dura ese santuario. Lo sabemos porque ese arte levantino, que antes decían que era que Braille decía que era paleolítico, que luego los estudios decían que eran epipaleolíticos, hoy sabemos por todo lo que conocemos de toda la España mediterránea, por las cerámicas que tienen las mismas decoraciones, etcétera, que prácticamente todo es neolítico. ¿Y dónde vive la gente? ¿Dónde está la gente que está o que pinta o que visita Minateda? Una cosa tenemos que tener claro: en Minateda en ninguno de esos abrigos se vivió. No hay señal alguna de que se vivió. Son lugares, para entendernos, santuarios, son lugares de reunión. Los datos que tenemos del poblamiento prehistórico de Yim nos está remitiendo primero a los datos más antiguos, son los del Canalizo del Rayo, que corresponden a un paleolítico medio, al hombre de Neandertal, y que no tienen más allá de entre 40 a 60.000 años de antigüedad. Luego hay un momento en el que toda esta zona prácticamente no se vive. Y luego tenemos aquí en la zona de Yim un yacimiento excepcional que es contemporáneo a estas pinturas, que es la Fuente de Iso. La Fuente de Iso es un yacimiento al aire libre, que es un yacimiento extraordinariamente importante, porque ahí nos está demostrando en qué lugares se vivía, y nos está demostrando que la gente que pintó y la gente que disfrutó de alguna manera de estas pinturas vivían en el llano, vivían en zonas que hoy están profundamente roturadas. Estamos todos convencidos que yacimientos como el que se excavó en la Fuente de Iso van a existir o deben existir en todo el territorio.
Y lo sabemos porque en otros lugares de Albacete, porque en los lugares de Murcia o en otras provincias, nos encontramos con un hábitat en llano, con casas muy frágiles, con casas que están muy cerca, en algunos casos, cerca de las fuentes, el caso de la fuente de Iso, o cerca de las lagunas interiores, de esas charcas permanentes que se forman, porque es esas charcas las que permiten que las tierras sean más fértiles, donde existe más humedad, donde se pueden concentrar los animales. Pues bien, todas las gentes que están dispersas por este amplio territorio, se acercan a Minateda, al abrigo grande de Minateda, a realizar algo. No sabemos lo que realizan. Las imágenes nos están demostrando que son imágenes que se renuevan, que cambian, nos están comentando los mitos. Nosotros no sabemos el mito, lo que nos están contando, porque realmente no conocemos sus costumbres. Piensen ustedes, y yo suelo poner un ejemplo muy claro, y es que una de las pinturas que todos conocemos es la Santa Cena de Leonardo, que muchos de ustedes la pueden tener hasta en su comedor de vuestra casa. Todos sabemos lo que significa para un cristiano la Santa Cena. Pues si nosotros no supiéramos lo que significaba la Santa Cena, pues parecía la despedida de solteros, o una reunión de solteros pobres, porque solo tenía una copa y un pan. Y sin embargo, fíjense ustedes la carga ideológica que hay detrás de esa escena. Pues efectivamente, en Minateda pasa exactamente lo mismo. Nosotros lo que tenemos que preguntarnos es cómo se van renovando esas imágenes. Esas imágenes se van renovando porque la cultura va cambiando. Y ahora estamos trabajando sobre esa línea. Pero lo que está claro es que Minateda es un lugar de reunión. Para que ustedes se hagan una idea, salvando el tiempo y la distancia, Minateda es como una de nuestras ermitas. Las ermitas siempre están o estaban casi siempre fuera de los pueblos. En las ermitas uno se reunía solo una vez o unas pocas veces al año. En las ermitas íbamos a unos por causas religiosas, otros para buscar novio o novia, otros para intercambiar productos, otros para divertirse. Pues eso mismo pudieron haber hecho los hombres prehistóricos, porque son prehistóricos pero no tontos. Es decir, son exactamente iguales que nosotros. Podían tener las mismas preocupaciones. Evidentemente que hay mitos religiosos, pero hay también algo más. Y si uno se acerca y se pone desde la visión de Minateda, del abrigo grande de Minateda, lo que ve es un amplio panorama. Seguramente uno de los abrigos que más ampliamente visión tienen. Es decir, cuando se domina prácticamente todo el espacio, es decir, con un arco que prácticamente delimitado por esas cadenas de montaña que de alguna manera cierra, permite ver un amplio espacio. Pues todos los grandes santuarios del arte levantino que existen en la zona del arte levantino, siempre tienen un control visual muy amplio. No solo para desde ellos ver un espacio amplio, sino para que desde lejos se puedan ver ellos. Es decir, que es un punto, es un hito en el paisaje, es un lugar que cohesiona de alguna manera a todo el territorio. Seguramente dentro de ese complejo, y ya cuando Minateda empieza a perder valor como lugar de agregación social, que es lo que es Minateda, pues comienzan a aparecer esos otros abrigos que rodean a Minateda, pero que tienen el mismo valor, pero que evidentemente las causas sociales, las causas religiosas, las causas ideológicas han cambiado. Minateda, insisto, Minateda en su conjunto nos puede hablar de las mentalidades de esa gente. Pero Minateda, para que nos pueda hablar de la mentalidad de esa gente, tiene que ser conservado. Y vuelvo otra vez a hablar del problema que tiene Minateda. Tiene una roca que está enferma. Es una roca que presenta una serie de pequeños núcleos, de pequeñas piedras incrustadas, y que evidentemente cuando esa piedra está incrustada y a veces se va erosionando por el tiempo, pues queda estas pequeñas hondonadas, estos pequeños rehundimientos que nos está indicando que aquí hay una piedra. Evidentemente hoy en el tercer milenio hay buenos sistemas para que la roca no se deteriore.
como no se debe deteriorar con estos problemas que tiene la propia cornisa de la cueva, donde la erosión del viento va horadando, va rompiéndola y va, por ejemplo, esta cabra que está aquí, que le ha perdido parte de su cuerpo, o este caballo que está amenazado por esta erosión que la va afectando. Esto también es un tema que habrá que plantearse hacia el futuro, que fosilizar la roca. Es muy difícil, pero por lo menos que la agresión no se produzca, sobre todo evitando las escorrentías de algunas aguas que lamen la pared y que evidentemente también favorecen esa erosión. Pero a Minateda el gran delito, para entendernos, de Minateda es la acción humana. Acción humana, como ocurre en Canalizo del Rayo, donde en este abrigo habían dos y ahora solo hay uno, pues hay esta tremenda huella que nos indica lo que había y que no hay, y que lamentablemente no sabemos. Pero lamentablemente parece que en Minateda no solo ejercieron atractivo para la prehistoria, sino que algún desalmado pues ha ido a pintar hace algunos años nuevos abrigos como si hubieran pocos, y ha pintado pues con entre ingenuidad y otra cosa, pues ha pintado pues algunas figuras que evocan de alguna manera el pasado. Esos arqueros, esos animales, estos motivos geométricos, estos soles, estas estrellas, estas lunas. Esto es una agresión. Esto es una agresión tan fuerte como la agresión que están sufriendo cuando se mojan o se lavan. Porque es una agresión que con el tiempo estas pinturas van perdiendo fuerza, van perdiendo color y van difuminándose. Y puede que dentro de 20 o 30 años algunas personas las consideren prehistóricas. No son prehistóricas. Por lo tanto, hay que evitar de alguna manera que el patrimonio se enriquezca. Porque no se enriquece con esto. El patrimonio se empobrece. Y se empobrece porque tenemos mucho patrimonio y tenemos patrimonio bueno. Tenemos un patrimonio tan bueno que la UNESCO hace 5 años lo declaró Patrimonio de la Humanidad y declaró a Minateda Patrimonio de la Humanidad, y dice la UNESCO que confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad, no para el beneficio y también de la gente de Minateda, no para el beneficio de la gente de Yin y también, no para el beneficio de la gente de Albacete o de Castilla-La Mancha o de España, para toda la humanidad. O sea, Albacete, con un rico patrimonio, Ellín con ese conjunto excepcional de arte rupestre, debe estar orgulloso. Dentro de un mes o dentro de 2 meses, el 5 de diciembre, se celebra el 5º aniversario. El año próximo celebraremos el 90 aniversario del descubrimiento de Minateda. Es un momento para reflexionar, porque nosotros, nuestra generación, ha tenido la suerte de conocer un patrimonio excepcional, pero la palabra patrimonio nos está indicando herencia. Lo heredamos del pasado, pero tenemos la necesidad de legarlo a nuestros hijos, y legarlo a nuestros hijos en mejores condiciones, a veces cuidando no solo el abrigo, sino también su entorno. Hace unos días pasé por Minateda, hice esta fotografía, arriba se ve el abrigo y debajo un basurero con neveras, botes. Y esto es patrimonio de la humanidad. En la plaza que precede al Escorial, que también es patrimonio de la humanidad, no hay un basurero. Pues Minateda tiene el mismo valor, la misma importancia
que Cuenca o que Toledo, que son los otros lugares de esta comunidad que son patrimonio de la humanidad. Y tenemos la obligación de protegerlo, de difundirlo y de investigar para que esto sea objeto de satisfacción para las generaciones futuras y sobre todo para que muchas de las preguntas que hoy no sabemos responder sigamos teniendo la posibilidad de investigarlas para que podamos algún día dar respuesta a ellas. Muchas gracias. Ahora, si quieren preguntar, empiecen a preguntar. Sí. Que yo creo que ha merecido la pena el trabajo que hemos llevado durante este tiempo atrás, las personas que nos hemos encargado de realizar estas jornadas, tras la brillante conferencia, y yo diría casi histórica conferencia que ha dado don Mauro aquí en la ciudad de Berín. No sé cómo agradecérselo con palabras, la verdad, porque creo que a través de la televisión y las personas que estamos aquí nos hemos visto las posibilidades que hay dentro de lo que es Minatega y lo que estamos perdiendo, ¿no? O lo que se puede perder si no se actúa o no se trabaja sobre ella. Me gustaría hacerle 2 o 3 preguntas, a ver si nos las puede contestar. Y es una: el abrigo principal y los otros abrigos son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Cabe la posibilidad que la UNESCO quite eso de ser patrimonio de la humanidad? Sí, ¿Ese bien? Sí, contesto. Es evidente que la UNESCO insiste en la necesidad de lo que ellos llaman la atención de que debe ser protegido. Si no se cumplen unas condiciones de buena conservación, si la UNESCO también insiste que el patrimonio tiene que estar al servicio de la sociedad, o sea, que se creen políticas de difusión, pues realmente puede llegar el momento de que quite. Quien lo da lo que puede quitar. Si la UNESCO este año o el año próximo mandará un inspector que no necesariamente tiene que venir a Minateda, es decir, que puede venir a Minateda pero puede ir a otros abrigos y puede recabar información de las comunidades autónomas de lo que se ha hecho. Yo creo que en el caso de Minateda, que tiene la ventaja de que está en el interior del parque arqueológico del Tolmo de Minateda, pues evidentemente si se incorpora las pinturas como una parte importante de ese parque, pues evidentemente es un sistema de protección, porque evidentemente el futuro visitante que vaya a Minateda, pues, al Tolmo de Minateda, pues puede ir a las pinturas o al revés. Y eso significa además que cumple lo que manda la UNESCO, que es la difusión. O sea, yo creo que evidentemente que lo puede quitar. Si no se hacen actuaciones, lo puede quitar. Y estamos en un momento, yo sé que por ejemplo en algunos monumentos españoles la UNESCO ha llamado la atención, que estaban construyendo, haciendo unas determinadas obras que eran ilegales. Y la UNESCO dijo que si se seguían, se estaba actuando en un sitio, si se seguía de esa manera, podían desclasificar el bien patrimonial. En relación un poco a las actuaciones que se han venido haciendo últimamente en Minatega, me parece que la Consejería de Cultura le encargó lo que eran los últimos calcos sobre las pinturas, y para posteriormente coger y hacer actuaciones. ¿Cómo está? ¿En qué estado está actualmente todo eso? Nosotros hace unos años, 7 o 8 años, hicimos una primera actuación que fue el calco. El calco está una primera actuación prácticamente terminada, falta pasarlo a limpio. Hemos solicitado en los años anteriores a la Junta pues una subvención para poder terminar el trabajo, porque la idea era modificar Minateda, incorporarlo dentro de lo que era la puesta en valor del patrimonio, era reproducir un calco actual,
sobre una plancha metálica y colocar esa plancha metálica debajo del panel de las pinturas, de tal manera que cuando un colegio o cuando un grupo de personas vaya a las pinturas, que deben siempre ir pues con una persona acompañada o con una persona que evidentemente pueda explicarlas, que no provoque más daño, pues entonces la persona que los vaya a explicar pues diga, pues mira, aquí el caballo, que se ve muy bien porque en el calco queda muy claro, es el que está arriba. Y ahí también es esa idea de lo que estamos trabajando, de esas superposiciones de colores, que eso permite pues saber lo que es más antiguo y lo que es más moderno. Es decir, que sería la idea próxima. Yo me figuro que cuando esté en funcionamiento el parque, pero que evidentemente si no se empieza a hacer no se hará, pues se actúa en esa línea. Pero una cosa es lo que proponemos los que nos dedicamos a esto, y otras son lo que se decide a otros niveles, que nosotros no tenemos capacidad. Sí. Sí. Minateda en la zona se puede decir que es un referente, un núcleo desde el cual partieron los artistas, por así decirlo, hacia otras zonas por algún tipo de relación de las pinturas que se han encontrado en otros sitios. Yo no podemos saber si parten o no parten. Lo que sí nosotros sabemos es que en los amplios territorios donde hay el arte prehistórico son núcleos independientes, aunque hay algunos elementos que son comunes a distintas zonas. Si uno analiza la distribución del arte rupestre levantino y las características que tiene el arte rupestre levantino, observa cómo el estilo, para llamarlo de alguna manera, la manera de representar Minateda, se dan a veces de manera aislada en otros lugares, pero realmente no existe una traslación de una zona a otra de los esquemas. Yo creo que cada comunidad, cada grupo humano de ese momento, y hay que pensar que Minateda está vigente, pintando y siendo visitado durante varios milenios, se van incorporando nuevas figuras. Y lo van incorporando los artistas de aquí, para entendernos. No artistas venidos de fuera que pintan aquí al gusto. O sea, yo creo que lo que están contándonos, lo que está contando Minateda son las leyendas, las tradiciones, que son comunes a todas las poblaciones, pero que en cada población tiene matices. Como todavía nuestras imágenes desde la época medieval en cada una de las zonas tienen sus maneras de representar, pero no parece existir una serie de características muy generalizadas. Por ejemplo, un yacimiento que tiene la misma categoría de gran abrigo, como es el de Canto de la Visera en Yecla, es diferente. Y Alpera es diferente. Y Solana de las Covachas en Nerpio es diferente. Es decir, que los grandes santuarios, en cada una de las zonas geográficas del territorio, actúan de manera diferente. O sea, no parece existir... sí existen convencionalismos, pero realmente es un tema sobre el que la investigación ha avanzado muy poco, Pero no creo, yo creo que todo surge, o sea, que podemos hablar con toda propiedad que son los primeros artistas de aquí, y son de aquí, entendido como aquí un territorio amplio, es decir, no hay que pensar en Minateda, el caserío actual, o el llano que rodea Minateda actual. Sí, sí. De lo único que tenemos constancia es que había una tierra de miles de facturas, con palabras de Tocheve. Y lo que quería saber es si se la lleva el Instituto Paleontológico de París. Me gustaría saber si... Yo he intentado seguir la pieza y en el Instituto de Paleontología de París no está. No. Y yo me extraña mucho, a pesar de que hay un mito de que Braille la arrancó, que Braille la arrancara. No es el estilo de Braille. Sí, menos ese. No es el estilo de Braille, De todas maneras, yo creo que habría que empezar a investigar. Yo lo he intentado hace tiempo, pero también como se dejó el estudio a medio hacer,
la idea era estudiar también qué improntas, con qué instrumentos se sacó aquello. Podría dar una pista. O sea, qué tipo de gubia o de cincel porque además seguramente se sacó entera, con lo cual tuvo que ser una persona que conociera muy el trabajo de la piedra. Debía ser una persona muy hábil. Y Braille era muy hábil pintando, pero no creo que fuese muy bien picapedrero. O sea que... Sí, puede serlo, pero Braille dejaría constancia, ¿eh? O sea, todas las actuaciones que se hacen en esos momentos, en los años 20, que se quita en algunos casos, por ejemplo, en la Valtorta en Castellón se quita una pintura que se lleva a Cervera, o sea, en otros sitios se han quitado, hay constancia y se dice. De todas maneras, es muy fácil, es decir, eso, quien tiene más poderes, la propia Junta, preguntar al Instituto de Paleontología Humana de París, o donde estén los fondos actuales, ¿dónde está? En fin de cuentas es un patrimonio de la comunidad. Sí. Supone que en la zona habría un curso fluvial más o menos importante, alguna laguna, algún lago, tendría que estar. Las representaciones que se hacen solamente son prácticamente de caza. Sí. Para nada se habla de pesca o nada de... No, prácticamente el arte rupestre levantino, en lo que interesa son los animales terrestres. Prácticamente las aves son muy pocas. Las aves mejores son 2 cigüeñas o dos aves zancudas que hay en Canto de la Visera. Luego hay una especie de patos, 2 patos, que tenemos localizado en Alicante. Posiblemente unas perdices, un tipo de perdices que hay en el barranco del Ciervo de Dos Aguas. Muy pocas aves. Y peces, muy poquitos. Y los peces que hay son discutibles. O sea, prácticamente los mitos, o sea, y hay un hecho muy importante, y si uno estudia la mentalidad de todos los pueblos, aunque de cazadores o de agricultura rudimentaria, todos los mitos están ligados básicamente a los animales de porte alto. Y uno de los animales que más está representado en Minateda es el ciervo. Y el ciervo se convierte en un animal, es el animal sagrado por excelencia. Pues ese proceso de caérsele el cuerno y renovarlo todos los años. De hecho, incluso los salmos de nuestra religión y muchas de las canciones están hablando siempre del ciervo, del animal por excelencia. La cabra también es un animal que para las sociedades primitivas juega un papel importante, porque es un animal que se adapta a todos los terrenos. Es el animal más adaptable. Entonces es un animal que para muchas sociedades primitivas la cabra encarna mucho de las virtudes de una persona del campo. Es el animal que se arriesga, es el animal que puedes pasear y subir por un terreno pedregoso, prácticamente casi poder pasar por una pared vertical. Entonces realmente son esos mitos que debieron jugar parte de sus tradiciones, lo que se pinta. Y los dos grandes animales de gran porte que debían impresionar siempre, que son los caballos y los grandes bóvidos. De hecho son los animales que tienen más porte en el propio yacimiento. Sí. En estos pueblos primitivos la violencia prácticamente no existía, porque realmente las escenas así guerreras, por así decirlo, muy poca guerra, están muy representadas, ¿no? En el arte rupestre levantino nosotros tenemos, sobre todo en la zona, bastantes, en la zona de Nerpio, y algunas otras en la zona de Morella, en Castellón, tenemos representaciones de batallas de 2 grupos que se enfrentan, son con características diferentes. La batalla puede ser una batalla real o una batalla que se convierte en un baile, sin una representación idealizada, lo que les hablaba antes. Pero sí hay enfrentamientos, hay también ejecuciones. Hay, por ejemplo, desfiles en la zona de Castellón, donde hay una serie de arqueros que van como si fuesen desfilando uno al lado de otro, y llevan todos los arcos y las flechas sostenidos sobre la cabeza, y delante de ellos hay una figura humana acribillada a flechas.
con flecha, es decir, que realmente estamos ante escenas de guerra. Nosotros sabemos que durante mucho tiempo, en la historia de la humanidad, apenas existían guerras o enfrentamientos por una razón muy simple, y es que habían pocos grupos humanos, los grupos humanos eran reducidos en número de individuos, y los medios de alimentación eran extraordinariamente abundantes, y uno sobre todo lucha por apropiarse de la alimentación o de apropiarse por las tierras. Solo cuando el hombre se hace agricultor y ganadero, comienzan las guerras. ¿Por qué? Porque hay que luchar por las tierras y hay que luchar por mantener la simiente, por guardar el ganado. Y de hecho, por ejemplo, una de las primeras guerras que nosotros tenemos constancia es la arqueología. Es una guerra que ocurrió cuando se estaba iniciando la agricultura y la ganadería en el Próximo Oriente, en lo que hoy es Palestina. O sea, tenemos una serie de hombres que están evidentemente heridos en una batalla. Y eso evidentemente nos está indicando que cuando se llega a los medios de producción, cuando interesa controlar. Y eso también es uno de los argumentos, entre otros muchos, para situar el arte rupestre levantino ya en cronología neolítica. Más cosas. Sí. Estuve en Amsterdam y comprendí el valor de las pinturas rupestres, porque en el Rijksmuseum, en una vitrina, pues vimos que las tenían, en el Rijksmuseum de Amsterdam. Ese es el valor. Y sí, por eso insisto yo que no es un patrimonio de ustedes, es un patrimonio de la humanidad. Y a veces le dan más valor quienes viven fuera que los que estamos aquí. Pero los que estamos aquí tenemos la obligación de conservarlo. Es decir, que yo creo que eso es un dato importante. O sea, yo por ejemplo, de verdad, ustedes leen cualquier libro de arte prehistórico, en cualquier lengua europea, publicado en Europa de los años 20 hacia acá, que necesariamente habla de Minateda. No saben dónde está Minateda, no saben dónde está Hellín, no saben dónde está Albacete, pero saben que un lugar se llama Minateda. Y eso es importante. Es el valor que le dan otras gentes y nosotros no somos capaces. Pero yo creo que nuestra generación tiene la obligación en este momento de protegerlas, de difundirlas, porque yo insisto que tienen un valor patrimonial, valor de herencia del pasado, pero también pueden tener un valor económico efectivo en el sentido de que el turismo cultural va a ser el gran reto del futuro. Y es importante que Minateda, que está, las pinturas que están en la carretera de Madrid, están al lado, es decir, que soporta tanto turismo que baja hacia la costa, pues que esto no fuese un punto de parada casi obligatoria. O sea, yacimientos como por ejemplo en Cuenca, en Saelices, Segóbriga, creo que recibe al año, me parece, 70.000 personas, 80.000 personas. Y el Jueves Santos, me contó el director del parque, que el Jueves Santos pasado recibió 5.000 personas. O sea, toda la gente que venía hacia la costa o iba de la costa hacia el interior paraba en Segóbriga. Y para en Segóbriga y se compra una Coca-Cola, o se compra un agua, o va a comer, y eso es dinero. Y tiene que haber una persona que las explique, y eso es un sueldo. Y tiene que haber unos papeles, y se pueden hacer unas postales, y esas postales se venden, y eso es un sueldo. Y se puede hacer una reproducción para que se venda, y eso es un sueldo. Es decir, que el patrimonio no va contra el progreso, sino que va a favor del progreso. No solo el patrimonio en abstracto, en riqueza patrimonial de cultura, sino también en riqueza afectiva. Yo creo que eso tenemos que ser conscientes, que el gran reto del futuro es el turismo cultural. Ese va a ser el reto del futuro. O sea, no vamos, al paso que vamos no vamos a saber qué hacer con tanto tiempo libre. Pues eso va a ser el futuro. Tenemos la esperanza de vida cada vez mayor,
Nos jubilamos cuando nos jubilemos, pero tenemos luego después de jubilados muchísima vida. Un buen acondicionamiento que no cuesta nada del tolmo de Minateda o de las pinturas de Minateda significa que hasta las personas de la tercera edad pueden ir. Yo he acompañado una excursión hace algún tiempo de gente muy mayor, de tercera edad, y todos subieron, a pesar de lo que dicen que es tan difícil, todos subieron. Gente de todos ellos, más de 60 años, todos subieron a Minateda, un autobús completo. O sea que realmente yo creo, lo que pasa es que hay que facilitarlo. Es decir, no se puede abrir Minateda, las pinturas de Minateda, si no hay una actuación de conservación, una adecuación del camino, porque además tiene una riqueza desde el punto de vista del disfrute del campo, es decir, hay un núcleo de vegetación, hay un núcleo que es extraordinariamente bonito y puede ser explotado. Hay una aprovechación, un aprovechamiento del agua, de la zona, que te puede ser explicado, de sistemas que ya no existen. Sí, porque el patrimonio no son patrimonios aislados, es decir, que tenemos que entenderlo siempre como un patrimonio que va desde el pasado hasta hoy. Y lo que abandonaron nuestros padres, la manera de regar, la manera del sistema de que trabajaban en el campo, que hoy se ha abandonado, se está abandonando, será patrimonio para nuestros hijos. Y tenemos que conservarlo y tenemos que tener constancia, porque si no la modernidad arrasa con todo. Y a veces conservamos lo de hace de 4.000 años, no siempre, y despreciamos lo del siglo XIX. Y para el patrimonio, para nuestra historia, tiene el mismo valor. Por eso yo creo que las pinturas, el núcleo de Minateda, o una ruta de senderismo, es extraordinario, es decir, sería un modelo, porque hay unas formaciones geológicas muy bonitas, es decir, es interesante. Más cosas. Pues nada más. Perdón. Sí. No se vaya, Cuando quieran otra vez. Usted es nuestro mejor valedor de cara a la gente que manda, a los políticos. No, eso están equivocados ustedes. Los que tienen que exigir y los que tienen que ser valedores del patrimonio son ustedes. Porque nosotros somos pepitos grillos. Y a los pepitos grillos casi siempre no se les hace caso. Pero es a los movimientos ciudadanos. Y es a la gente de aquí a la que corresponde exigir. O sea, nosotros podemos llamar la atención, pero son ustedes, ¿eh? En eso discrepo. Primero, sobre la antigüedad de las pinturas rupestres de este área. Sí. ¿Hay pinturas rupestres más antiguas? No, aquí no. Aquí no. Aquí no. Y yo, la Cueva del Niño, sí, perdón. No, la pintura en la provincia de Albacete. Las pinturas más antiguas es la Cueva del Niño en Aína. En la Cueva del Niño en Aína hay en el interior de la cueva, no, paleolítico superior. Epipaleolítico no hay pintura. O sea, los datos que nosotros tenemos hoy en este momento y estudiamos en este momento, prácticamente en el epipaleolítico ya no hay pinturas. O sea, hay pinturas en el paleolítico superior, luego hay varios milenios donde no hay pinturas, luego surge con un esplendor, primero el arte macroesquemático, luego el esquemático, luego el levantino y el esquemático conviviendo en el espacio, en el tiempo, confundiéndose, cambiando de espacio. Es decir, es una cosa muy compleja, extraordinariamente compleja, pero lo más antiguo que tenemos aquí es paleolítico, y de paleolítico que se conozca, evidentemente puede aparecer más. Lo que se conozca, lo más antiguo que tenemos en esta zona es la cueva del Niño en Aína, y tenemos luego en Cieza. Aquí ya en Murcia tenemos también 2 o 3 cuevas con arte paleolítico, y tenemos también en Jaén. O sea que podemos en el territorio próximo tenemos pinturas paleolíticas. El problema está que paleolítico superior, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿y puede haber aquí? Pues no, en principio. ¿Por qué? Porque curiosamente en el paleolítico superior, por los datos que tenemos, en este área prácticamente no hay hábitat, no vive nadie, por las razones que sean. Tampoco se conocen yacimientos epipaleolíticos, se conocen luego yacimientos neolíticos, luego calcolíticos y luego de la edad del bronce, que se conocen
un conjunto extraordinario de yacimientos en toda la zona. Las comparaciones pueden resultar odiosas en estos temas, pero tenemos su gran costa en medio. Sí. Allí hay muchos más abrigos, ¿no? Sí. Luego está la Cueva de la Vieja, en la Sí. Tanto de la Misera, en Villeca. Sí. Más o menos la antigüedad de estas pinturas. Todas son más o menos contemporáneas. Y todos en esos lugares funcionan, si se dan cuenta y lo ponen en un mapa, como son concentraciones en un punto y vacíos. O sea, da la sensación de que un amplio territorio ejerce la atracción hacia un punto. O sea, actúan como núcleos aislados. Por eso hay características comunes, pero también muy diferentes en cada una de las zonas. O sea que hay conjuntos que están, luego aparecerán como están apareciendo, incluso en el propio Beijing pueden aparecer otros abrigos menores, dispersos por todo el territorio. Pero realmente grandes conjuntos, estoy convencido que no van a encontrar nunca un conjunto como el abrigo grande. O sea, porque es podríamos llamar el santuario, no principal, el más importante. El propio espacio lo está indicando, ¿eh? Y el valor de Nerpio, el valor de Nerpio es la diversidad de temas, la diversidad de representaciones. El valor de Minateda es la concentración. El hecho de que se pinten unos encima de otros, y podemos hablar de varios momentos, no 13 como decía Bray, pues eso evidentemente nos está indicando que perdura durante mucho tiempo. Y ese es el valor y el interés de Minateda, que no se da en ningún otro sitio. O sea, no hay de todos los más de 300 abrigos levantinos, más de 700 y pico abrigos que tenemos inventariados ahora en las comunidades que dan más o menos la parte que da al Mediterráneo, no hay ningún otro abrigo que tenga la complejidad que tiene Minateda. No hay ningún otro. Puede otros tener otro valor en otras cuestiones, pero la complejidad que ofrece Minateda no lo hay en ningún otro sitio. Sí. Sobre la conservación, quizás por el tipo de roca que hay en Minateda, una vez me llevaron a mí, son cajones, ¿no? Sí. Están, son como calizas olímpicas, me parece que Sí. Quizás ese tipo de roca resulta mucho más difícil de mantener, por decirlo De así. mantener, hace unos años, en aquel proyecto que empezó a trabajar, recuerdo una vez con Rubí Sanz, que era la directora del Museo Arqueológico de Albacete, la directora actual del museo, y en aquel momento también, visitamos con varios geólogos, tanto la zona de Alpera como la zona de Minateda. El geólogo nos dijo que no nos preocupásemos, que para que las pinturas desaparecieran, para que la acción de los agentes fuera efectiva sobre el abrigo, tenían que pasar varios siglos, que si no había acción humana que agrediera, podían perdurar durante mucho tiempo. Solo hay que hacer pequeñas actuaciones, seguramente habrá que desviar de alguna manera el agua, que a veces lame el abrigo y se mete dentro, y eso es un defecto que va lamiendo y va rajando la roca, pero prácticamente son lo que podríamos llamar actuaciones menores. Pero desde el punto de vista geológico está claro que la roca es una roca muerta, y como todas las rocas muertas pues morirán, se irán descomponiendo a lo largo del tiempo, pero nos dijo que no nos preocupáramos, que tardarían siglos. Pues nada más. Muchas gracias. Animarles a que vengan mañana y hoy escuchen también la conferencia de don Alexis Armengol sobre los petroglifos. Gracias por su asistencia y unas gracias especiales a don Mauro, que nos ha ilustrado mucho, ¿no?, con su conferencia. Hasta mañana.